Amigas y amigos, muchas gracias como siempre por seguir las cápsulas que estoy desarrollando en el marco del conflicto que se vive entre la Federación Rusa-Ucrania. Les saluda Francisco Darmendrail. Para mí es un honor a continuación presentar a nuestro siguiente invitado, el destacado académico profesor Alberto Van Claveren. ¿Cómo está, profesor Alberto? Muy bien, un gusto estar con usted, Francisco, y un gusto participar en esta transmisión especial. Realmente da gusto ver cómo se van desarrollando estas iniciativas académicas. Gracias, profesor Alberto. Bueno, don Alberto Van Claveren es académico, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, también académico de la Facultad de Derecho de la Casa de Bello, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y también ex embajador. Profesor Alberto, ¿nos podría dar un contexto de lo que está sucediendo ahora entre la Federación Rusa y Ucrania en este conflicto? Sí, con mucho gusto, Francisco. Yo creo que hay algunos elementos contextuales que son relevantes para entender lo que está sucediendo en Europa del Este. Básicamente, yo diría, estamos viviendo una etapa de transición de poder, que es un fenómeno que ha sido bastante analizado en la teoría de las relaciones internacionales, en que estamos asistiendo a una declinación muy gradual de la primacía de un actor central, que es Estados Unidos, acompañada del surgimiento de otro actor, digamos, muy relevante desde el punto de vista económico y crecientemente también desde el punto de vista estratégico, como es la República Popular China. Y no olvidar, estamos también viendo como una antigua superpotencia, que es la Federación Rusa, considera que hay una suerte de vacío que le permite justamente concretar un proyecto de recuperación de una zona de influencia que está en el corazón del proyecto del presidente Putin. Eh, Obviamente, el principal conflicto, la principal disputa que se está produciendo a nivel global es entre Estados Unidos y China, pero es una disputa que no excluye la participación de algunos otros actores, con una lógica propia que no sigue justamente la lógica bipolar. Por eso yo tampoco creo que sea aplicable un concepto de nueva guerra fría como único elemento para explicar la realidad internacional. Yo creo que el caso de Rusia en Ucrania y la tensión creciente entre Rusia y Europa apunta a una situación mucho más inestable, porque a fin de cuentas la Guerra Fría fue bastante estable, es decir, produjo tensiones, produjo crisis, pero la verdad es que gran parte de los conflictos que se iban produciendo podían remitirse a esa línea de tensión. Y lo que estamos viendo ahora es una situación de mayor dispersión de conflictos y de disputas. Y justamente en ese marco yo creo es que hay que entender el avance de Rusia sobre Ucrania, en que intervienen distintos factores, ¿no? Hay factores de carácter histórico que son relevantes, no porque lo digamos nosotros, eso lo ha dicho el propio Claro, presidente Putin. El presidente Putin eh, difundió un texto que lleva su firma y que probablemente ha sido de su puño y letra, ¿no? Y en que reivindica la unidad del pueblo ucraniano con el pueblo ruso. Y se refiere obviamente a los orígenes comunes de Rusia y de Ucrania, el Kiev en fin, y los vínculos entre ambos pueblos. profesor Entonces Alberto. hay ahí una dimensión histórica y que se retrotrae a la creación del Imperio Ruso, Sí. se retrotrae a la época de los zares, de Pedro el Grande en adelante, y por supuesto también tiene una referencia a todo lo que fue el periodo soviético y la existencia, en fin, de la República Socialista Ya. Soviética. Profesor Entonces Alberto, hay disculpe. un elemento histórico, hay un elemento de seguridad que es relevante, ¿no? Es decir,
y que llama mucho la atención. A mí por lo menos me llama la atención una cierta sensación de inseguridad permanente que tiene Rusia, que a uno le llama la atención básicamente porque Rusia es una potencia militar de primer orden. Tiene, digamos, uno de los dos mayores arsenales nucleares del mundo y al mismo tiempo es una potencia, digamos, militar, tiene una industria militar muy significativa, gran proveedor de armas convencionales a una serie de países, no necesariamente desde su propia área de influencia, etcétera. Sin embargo, hay algo en la política exterior rusa de inseguridad y que justamente se expresa frente a la OTAN. Y como, digamos, se sabe también en la teoría de las relaciones internacionales, eh, la inseguridad de uno lleva también a la seguridad del otro. Es decir, hay, digamos, hay una paradoja, un dilema de seguridad que ha sido analizado. Entonces, Putin argumenta, y yo creo que en eso tiene todo el apoyo de la élite rusa y también de la población rusa, que la OTAN en realidad representa una amenaza muy significativa para Rusia y no está dispuesto a aceptar la posibilidad, que se ve por lo demás cada vez más remota, de la incorporación de Ucrania a la OTAN. Profesor, disculpe. Pero sí, Sí, no, es que quería justamente como comentario y pregunta, usted abordó el tema histórico. Esta afán quizás del presidente Vladimir Putin de revivir la Rusia imperial, ¿verdad? De revivir la hegemonía que tenía el entonces Imperio Ruso en toda esta zona, ¿cierto? Tratar un poco de evocar el nacionalismo, la supremacía rusa, algo así, ¿cierto? Eso es lo que está intentando hacer, sí, romantizar un poco esto, porque disculpe el comentario, y se lo comenté a otro académico, al doctor Christian Gray, que estuvo también en estas conversaciones que, me recuerda todo esto como si estuviéramos en el siglo XIX, cuando el Imperio ruso tenía gran influencia en Europa, se entrometía, si se puede decir, en conflictos, la guerra de Crimea. Entonces, de alguna manera, lo que está pasando ahora, a mí en lo personal, como que es un flashback, o sea, como que estamos volviendo un poco al siglo XIX, cuando el Imperio ruso estaba eh, en Europa, y que ejercía influencia sobre lo que es el Cáucaso, el Mar Negro, en fin. así es, efectivamente, Francisco, estoy totalmente de acuerdo. Y incluso yo hace poco leí nuevamente una obra muy recomendable sobre el inicio de la Primera Guerra Mundial, de un historiador de la Universidad de Cambridge, de origen australiano, Christopher Clark, ¿ah? Y que se llama Los Sonámbulos. Y, y ahí lo que uno ve también son consideraciones de equilibrio de poder, consideraciones que eran muy propias del siglo XIX y cómo se iban proyectando. Y lo que a mí me llamaba la atención es, digamos, la poca conciencia que había entre todos los actores de esa época respecto de las consecuencias de una conflagración de esa naturaleza. Y yo creo que en este caso estamos viendo algo similar. Por supuesto, es otra época, ¿no? Pero estos elementos históricos tienen un peso muy, muy significativo. Pero volviendo al tema de la seguridad, es cierto, Rusia tiene derecho a su seguridad, pero también es cierto que los países vecinos de Rusia tienen exactamente el mismo derecho y que para esos países vecinos de Rusia, la OTAN es un elemento absolutamente esencial y qué duda cabe. Es decir, esto lo digo porque en algunos críticos han apuntado al error que significó la expansión de la OTAN hacia, digamos, prácticamente la cercanía de la frontera rusa. Pensemos Polonia, Hungría, Rumania, etcétera, ¿no? Y los países bálticos, no olvidarlo. Pero para esos países, la incorporación a la OTAN ha representado la principal garantía de seguridad. Y yo creo que si los países bálticos en estos momentos pueden no estar tranquilos porque no lo están, pero por lo menos pueden creer que cualquier intervención rusa en su territorio va a tener un costo muy grande para Rusia, es gracias a la OTAN. Si no estuvieran en la OTAN, probablemente esos países en estos momentos estarían
muy amenazados, sobre todo considerando esta concepción histórica que tiene Putin respecto del derecho hegemónico que tiene Rusia sobre su entorno más cercano, sobre su vecindario más cercano. Estamos hablando de tres países que fueron parte de la Unión Soviética, pero que han tenido una tradición muy occidental, ¿no? Y que se sienten muy vinculados al resto de Europa. Entonces, aquí hay elementos de seguridad que tienen un peso importante y yo creo que hay también elementos políticos, ¿no? Es decir, lo que representa la figura de Putin, eh, eh, la, una orientación bastante mesiánica de su parte, es decir, el deseo de dejar un legado para Rusia. Él considera, como todo el mundo sabe, que la desintegración de la Unión Soviética para él fue la mayor tragedia geopolítica del siglo y de alguna manera él quiere por lo menos mitigar todo lo que eso significó. Digo mitigar porque no creo que Putin, que es un hombre bastante racional, quiera reconstruir lo que era la antigua Unión Soviética. Pero sí está claro que lo que quiere reconstruir es una zona de influencia preferente. Y una zona de influencia preferente significa excluir a otras potencias de ese territorio donde ejerce influencia Rusia. Y eso está muy claro Mm, en el caso de Ucrania. Por eso yo creo, además, que las objeciones de Rusia frente a la OTAN también se extienden a una muy teórica asociación más estrecha de Ucrania con la Unión Europea. Yo creo que más allá del tema propiamente de seguridad, eso tiene que ver también con la influencia que puede ejercer la Unión Europea con sus valores, que es algo que Putin rechaza y que parte de la élite que está actualmente en el poder en Rusia también rechaza, porque Rusia en estos momentos está reviviendo también el pan-eslavismo, ¿no? Que fue muy importante en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, la unión de los pueblos eslavos, oh, ¿no? claro. Y un nacionalismo eslavo que se proyecta no solamente en esa zona, sino que también se proyecta en los Balcanes. De hecho, Rusia tiene un interés muy grande en la situación de Serbia. Eso lo hemos visto, ¿no? Y hay vínculos bastante significativos entre Serbia y Rusia. Serbia es un caso muy interesante, porque por un lado tiene este vínculo histórico con Mm, Rusia, pero por el otro se siente fuertemente atraído por la Unión Europea, sobre todo la población serbia, por lo que eso significa en términos de una profundización de un estado de bienestar, etcétera. Entonces ahí hay una tensión que no está resuelta, pero que Rusia de todas maneras aprovecha, y uno lo ve también incluso en Montenegro, en sí, Macedonia del Norte, en toda esa zona, Rusia también está actuando, profesor y está Alberto, actuando en aras de este paneslavismo. disculpe, profesor Alberto, ¿nos podría explicar de manera breve la importancia geopolítica que tiene Ucrania? ¿Por qué esa zona es tan disputada? Bueno, históricamente ha sido una zona de importancia, no solamente para la Federación Rusa o el Imperio Ruso en su momento o la Unión Soviética, sino que en general, esa zona es como el puente que hay entre Europa y esa zona euroasiática, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene? Bueno, justamente tiene un valor importante desde el punto de vista geopolítico, porque de alguna manera es justamente el puente o la barrera entre Europa y Rusia. Eh, las tropas que ocuparon Rusia en distintas oportunidades pasaron por Ucrania, ¿no? Eso sucedió en la época napoleónica Ujú, y volvió a repetirse en la época de la Alemania nazi. Y en consecuencia tiene un valor estratégico relevante. Y fuera de eso, es un país de grandes dimensiones, es decir, tiene un territorio grande, el segundo país en tamaño de Europa, si excluimos a Rusia, y por otra parte es también un país con una producción agrícola muy relevante, parte del granero de Europa junto con el, toda la zona limítrofe rusa, ¿no es cierto? Productor de trigo, de avena, en fin.
Entonces tiene un valor propio, tiene un valor estratégico y sobre todo también tiene un valor cultural para Rusia, ¿no? Es decir, ahí se encuentra la tradición rusa con la tradición occidental y da la impresión de que justamente después de la independencia de Ucrania, lentamente esta tradición occidental ha ido ganando terreno, ¿ah? Frente a la tradición rusa. La tradición rusa está muy acendrada en determinados territorios, en Crimea y en toda la cuenca del Donbass, ¿no? Pero en el resto de Ucrania, que antiguamente estaba muy dividida entre este sector prorruso y un sector más pro-occidental, pero esa división ha ido disminuyendo y la mejor demostración de eso es lo que estamos viendo ahora, es la resistencia de gran parte de Ucrania frente a la invasión rusa y que ha significado una operación militar muy costosa y de resultados relativamente inciertos, no en el sentido de que finalmente Ucrania logre vencer a las fuerzas rusas, eso yo creo que no es posible, pero sí en el sentido de que hay un cierto estancamiento y que Rusia no ha logrado sus objetivos militares. Profesor Alberto, conviene aclarar lo siguiente. Ambos, la Federación Rusa y Ucrania, son miembros del CI, Comunidad de Estados Independientes, ¿cierto? Que esta es una organización que surgió tras el desmembramiento de la Unión Soviética. Y me llama la atención que este organismo, ¿cómo puede actuar en estos casos, por ejemplo? Porque entiendo, profesor Alberto, que además hay otros conflictos también entre estos miembros, ¿verdad? Creo que hay no sé si el Estado de Uzbekistán, no me acuerdo bien el Estado que está también involucrado con otros miembros del CI, que en el pasado también se dio, ¿verdad? A mí me llama la atención eso. ¿Qué potestad tiene el CI en estos casos? Sí, Bueno, la verdad es que el CI responde mucho a los intereses de Rusia, ¿ah? Es decir, hay un actor muy dominante en esa comunidad y en consecuencia en estos momentos están interrumpidas las relaciones entre Ucrania y Rusia y es muy poco lo que puede hacer la comunidad de estados independientes, muy poco, ¿ah? Eh, incluso esa situación se extiende a otra organización que en realidad ha sido muy importante en términos de lograr un cierto nivel de seguridad entre los países europeos, que es la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, que tiene su sede en Viena y que casualmente en estos momentos está bajo presidencia rusa, pero está totalmente paralizada y se pensaba que la OSCE podría tener también una cierta función de mediación, pero eso no se ve en estos momentos como posible. La OSCE es justamente una de las herencias de la época de la Guerra Fría, sobre todo los acuerdos de Helsinki, ¿no? Es decir, su origen está en los acuerdos de Helsinki que justamente lograron estabilizar a Europa justamente en el último periodo de la Guerra Fría, pero profesor, no se ve ninguna organización internacional que pueda ejercer un papel. Y está Naciones Unidas, y como todos sabemos, eh, cualquier intervención importante de Naciones Unidas en términos de lograr la pacificación del conflicto tiene que proceder del Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad, bueno, sabemos que hay 5 miembros permanentes que tienen derecho a veto y que cualquier iniciativa que no resulte favorable a Rusia va a ser vetada por Rusia y viceversa, cualquier iniciativa que sea favorable a Rusia va a ser vetada por Estados Unidos y quizás también por claro. Reino Unido y Francia. Entonces tenemos una situación muy compleja y no se ven organizaciones que puedan mediar. De hecho, yo creo que los esfuerzos de mediación que pueden ser más viables son los de algunos países que tienen una situación especial frente al conflicto, sobre todo Turquía, ¿no? Turquía es un país que ha desarrollado buenos vínculos con Rusia, es decir, ha sabido tratar a Putin, y lo digo así porque el pasado de las relaciones ruso-turcas siempre ha sido complejo. Son vecinos y han Mm, sido rivales históricos. Te mencionó la guerra de Crimea, en fin, y hay muchos episodios de sí, tensión entre Rusia y el Imperio Otomano y posteriormente Turquía. Pero Erdogan logró establecer una relación de trabajo
bastante buena con Putin, lo que no sorprende, porque ambos son también líderes autocráticos. Es decir, yo creo que lo que define profundamente a Putin, fuera de su nacionalismo, es ser un líder, un autócrata, así como eran los zares. Los zares Mm, se definían a sí mismos como autócratas de toda la así Rusia. es. Es decir, el zar firmaba como autócrata, en una época en que ya el resto de los monarcas europeos habían aceptado las monarquías constitucionales y entendían que eran jefes de Estado, y si bien podían tener interés en la política exterior, igual tomaban en cuenta el Congreso y otros actores. No así el caso de los zares rusos. Sí. Entonces, Turquía puede ejercer un cierto papel, también porque ha mantenido relaciones bastante buenas también con Ucrania. Y de hecho, es decir, Turquía ha abastecido de drones a Ucrania, y que han tenido un valor muy relevante justamente en la acción frente a la Fuerza Aérea rusa. Pro- Entonces, y se habla también de Israel, es decir, Israel también tiene relaciones de trabajo bastante buenas con Rusia y también con Ucrania, pero digamos, todavía no se ve claramente alguna salida al conflicto, ¿no? Lamentablemente, y es una tragedia. Es decir, yo creo que hay que entender lo que esto significa, ¿ah? Flujo de refugiados. Las últimas cifras hablan de 3,5 millones de refugiados, es decir, que están en Polonia, principalmente en Polonia aparentemente hay cerca de 2 millones de refugiados. Están en Rumania, en Moldavia, en Hungría, en fin, y ahora empiezan a llegar también a algunos países de Europa Occidental. Es una tragedia, y lo que significa la guerra en términos de destrucción de la infraestructura, destrucción de ciudades, en fin, de patrimonio, vidas humanas, todo. ¿Mm? Profesor Alberto, y finalmente para cerrar esta interesante conversación y de cual nuevamente agradezco su tiempo para este cometido, ¿qué implicancias tiene para Chile lo que está sucediendo en Ucrania? Y me preguntaba porque muchas personas dicen, bueno, estamos en Chile, estamos en América del Sur, por allá está Europa. ¿Qué implicancias puede tener lo que está sucediendo? Yo creo que las mayores implicaciones están sobre todo en el ámbito económico. Es decir, se trata de un conflicto que está provocando también presiones inflacionarias importantes en la economía global. Los precios de algunas materias primas que nosotros importamos se están encareciendo, ¿no es cierto? Pensemos petróleo, pensemos gas, son dos productos que son esenciales para nuestra economía. Pensemos en el trigo, el precio del trigo también está subiendo, el precio de la harina. Entonces, yo creo que va a tener un impacto económico bastante significativo en Chile. Va a ser un elemento inflacionario. Además, la economía global está también experimentando una inflación creciente, y esa inflación va a tener un impacto muy directo en Chile, básicamente porque además somos una economía muy abierta y somos una economía que depende del comercio exterior. Sí, por otra parte, es cierto, el cobre se ha visto favorecido, el precio del cobre ha ido subiendo, producto del conflicto, pero yo creo que si uno hace el balance económico, es bastante negativo y se genera mucha inestabilidad, y esto va generando tensiones. Además, las sanciones, el régimen de sanciones que está aplicando Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia es extremadamente drástico. Es muy intenso y va a tener efecto no solamente en Rusia, donde ya los está teniendo, sino que también en los propios países que están aplicando estas medidas. Es decir, pensemos en la situación energética en Europa, ¿no? Que depende en una medida muy importante de gas y de petróleo ruso. Y es muy difícil sustituir estas fuentes de aprovisionamiento en corto plazo. Significa, por ejemplo, para Europa empezar a desarrollar infraestructura justamente para poder recibir cantidades mucho mayores de gas licuado que puedan reemplazar las importaciones directas por las tuberías de gas desde Rusia. Y todo esto va teniendo un efecto en cadena. Y yo no excluyo que también
algunas de estas sanciones se vayan extendiendo a países que comercian con Rusia, ¿no? Eso es muy típico de los regímenes de sanciones, sobre todo en el caso de Estados Unidos, y que el Senado norteamericano, el Congreso norteamericano surjan iniciativas y que empiecen a sancionar también a aquellos países que están en estos momentos manteniendo vínculos normales en materia comercial con Rusia. Y eso a la larga puede también afectar a Chile, si bien nuestro comercio con Rusia es bastante reducido, no es demasiado importante, igual puede afectar Claro, a nuestros propios exportadores. Y por otra parte, también cuando se generan estas tensiones, los países, las potencias que están involucradas, van exigiendo también ciertos gestos, ¿no? Gestos de cercanía, y eso puede generar también algunas tensiones en el caso de Chile, ¿no? A mí por ejemplo, yo creo que de alguna manera el Ministerio de Defensa chileno se anticipó a esto cuando excluyó de la participación de la próxima FIDAE a los expositores rusos, ¿no? Fue una medida preventiva, pero bastante explicable, porque si, digamos, no se podía descartar que, por ejemplo, ante la presencia de stand ruso, otros expositores decidieran no participar. Entonces, todo esto va teniendo repercusiones. así es. Por eso es muy importante, profesor Alberto, conocer el ámbito internacional. Chile, como siempre he mencionado, por su espacio geopolítico que está inserto, eh, en un mundo globalizado, tiene que estar al tanto de lo que está pasando, ¿verdad? A nivel internacional, saber lo que está pasando en otras partes, porque al final, de alguna manera, todo nos repercute. Así es, así es. Y hay que estar atento y hay que entender los procesos y además alegrarse de que ese tipo de conflictos no se reproduzcan en nuestra región. ¿Ah? Es decir, que en América Latina los conflictos entre estados sean muy excepcionales, ¿no? Y que podamos recurrir a métodos pacíficos para resolver nuestras controversias, como lo estamos viendo en estos mismos momentos. Tenemos la controversia del Silala, vamos a la Corte Internacional de Justicia, los dos países vamos a acatar el fallo, cualquiera que ésta sea, y eso hay que valorarlo mucho. Es decir, el hecho de que exista una paz entre los estados, ¿no? Eh, Eso nosotros lo damos por sentado, pero los europeos en realidad no pueden decir lo mismo, y eso es muy dramático para ellos, ¿no? Claro. Bueno, profesor Alberto Van Claveren, deseo de verdad darles mis agradecimientos por este espacio, así como también a nuestras amigas y amigos que están viendo esta cápsula de conversación sobre este conflicto que sin duda tiene un futuro incierto, pero esperemos que mucho más pronto tenga una solución pacífica por el bien de todos. Profesor Alberto Van Claveren, muchas gracias por aceptar la invitación y que esté muy bien. Muchas gracias, Francisco, y un saludo muy cordial a todos quienes nos van a ver y escuchar, ¿ah? Es un gusto estar con usted. Gracias, Hasta una Francisco. próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias.